Huillaicuna, gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Compartimos la información de las actividades cumplidas por la Prefectura de Cotopaxi en esta semana. Bienvenidos, bienvenidas a Huillaicuna. Prefectura fomenta el turismo deportivo con el primer campeonato de sus escuelas de fútbol. 9 de las 12 escuelas de fútbol auspiciadas por el gobierno provincial de Cotopaxi participan del primer campeonato que busca intercambiar experiencias y escoger a los mejores jugadores para conformar la selección provincial de balompié. El pasado 19 de noviembre en el estadio de la parroquia Mulaló, con la presencia de las autoridades parroquiales, niños, deportistas y quienes apadrinan estas escuelas de fútbol, Giovanni La Sombra Espinosa y Walter Mamita Calderón, se inauguró el torneo de fútbol. Las 3 escuelas que no forman parte de este certamen son Pilaló, Angamarca y Huasaganda. Esto debido a la distancia y la falta de recursos para costear el traslado hacia los sitios para los compromisos deportivos. El presidente de la parroquia de Mulaló, Mario Rocha, resaltó esta iniciativa del prefecto de Cotopaxi porque este tipo de actividades unifica a la provincia y compromete a seguir trabajando en bien de las parroquias. Les felicito a cada uno de ustedes por darse el tiempo de estar acá, practicar este hermoso deporte que es el fútbol. No se puede trabajar solamente en las obras de cemento, sino lo más importante es la inversión en el ser humano y de manera especial en la niñez y en la juventud, destacó el prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, al momento de inaugurar el evento. Yo estoy emocionado viendo a todos los niños y niñas. Más allá de hacer una carretera, más allá de hacer un sistema de riego, más allá de hacer una mini fábrica de fomento productivo, pero yo creo que aquí vamos a cultivar a los futuros alcaldes, futuros juntas parroquiales, prefectos, asambleístas. A eso también tenemos que cultivar a nuestros niños. El destacado exfutbolista Walter Mamita Calderón hizo la toma de juramento a los deportistas. ¿Juran defender con honor e hidalguía a cada uno de sus colores y equipos? Este campeonato pretende promover el turismo deportivo para dinamizar la economía de las parroquias rurales, en donde se desarrollarán los encuentros deportivos a través de la visita de familiares y deportistas. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Cuidar y querer su cuerpo como parte de los derechos de los niños y adolescentes. Niños y niñas indígenas de la comunidad de Llana Urquito Chico de la parroquia Toacaso son parte de la capacitación y sensibilización sobre derechos sexuales y reproductivos que ejecuta la Prefectura de Cotopaxi junto al Plan Internacional en el proyecto Descanso Feliz. Esta es la tercera semana de formación en la que a través de varias iniciativas los niños de las comunidades y parroquias involucradas en el proyecto Descanso Feliz, Cuerpo, Cuerpito Mío, conocen sus derechos sexuales y reproductivos. Durante esta semana se sensibilizó en las parroquias 11 de noviembre, La Victoria, Toacaso y Canchagua. La capacitación ayuda a los niños a mejorar su carácter y madurez, lo que permite que tengan una vida más feliz y segura. José Osvaldo Tocte, comunero de Llana Urquito, explica las expectativas de los padres y madres de familia con estos talleres. Ya vienen haciendo los niños más adultos, ya vienen haciendo los niños pasan a ser más jóvenes, todo. Ellos necesitan saber con quién conversar, en quién confiar sobre estos temas de sexualidad. El trabajo con las y los adolescentes se realiza enfocado a que puedan tomar buenas decisiones y lleguen a ser profesionales de calidad y en especial a ser excelentes personas y padres o madres de familia en su vida futura. Así lo explicó Alejandra Estrada, facilitadora del taller. Para que ellos puedan tomar buenas decisiones para su vida, para su futuro y puedan cumplir con sus sueños. Los niños hablan de que quieren ser militares, quieren ser abogados, las niñas que quieren ser doctores. Entonces nosotros debemos apoyarles y es conversando en casa de estos temas, consintiendo que ellos participen en este tipo de talleres. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Mesa Provincial de Igualdad de Género impulsa actividades de sensibilización sobre violencia contra la mujer. A partir del 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, con motivo de celebrar el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Mesa Provincial de Equidad y Género realiza activismo con acciones orientadas a trabajar en la erradicación de la violencia sexual, política, física, psicológica, patrimonial y verbal hacia la mujer. En rueda de prensa, la viceprefecta de Cotopaxi, Silvia Bravo Cajas, señaló que esta campaña se identificará con el color naranja, que significa energía, cambio y esperanza. El color naranja es tan importante porque es energía, es cambio, es esperanza
Y es por eso que les invitamos a toda la provincia de Cotopaxi para poner de naranja nuestros sueños, nuestras esperanzas, esas expectativas de vida que tanto queremos nosotros. Dentro de estas acciones, la Prefectura de Cotopaxi desarrolla la Agenda de Políticas Públicas de las Mujeres y la Igualdad de Género, a través de una alianza estratégica con Codespa. Dolores Mise explica cómo se desarrollará el trabajo de construcción de esta agenda. Vamos a realizar diferentes talleres en diferentes cantones, vamos a coordinar con las juntas parroquiales, vamos a coordinar con el personal de los municipios, de los GATS, para sacar lo mejor, como digo, de esta agenda. Nancy Chacón, secretaria del Consejo Ejecutivo de Protección de Derechos del Cantón Atacunga, destacó que cada municipio tiene un presupuesto y una mesa de género, que también está trabajando por erradicar la violencia contra la mujer. Reconoció el aporte del gobierno provincial para la casa de acogida, que se ubicará en el Cantón Salcedo. Vamos a tener una casa de acogimiento para las personas que son vulneradas o son víctimas de violencia, entonces es muy importante el rubro que el gobierno provincial ha generado para que esto sea en beneficio de nuestra provincia. La violencia no solamente procede desde la casa, sino desde todos los lugares o rincones. Es por eso que es importante la sensibilización y participación en las actividades preparadas durante estos 15 días de acción para erradicar la violencia contra las mujeres. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. El próximo 29 de diciembre el Consejo Nacional Electoral hará efectiva la designación de los nuevos consejeros rurales que representarán a las parroquias en la Cámara Provincial. Esto según establece el COTAD en el artículo 46. Los consejeros rurales que culminan su periodo participaron el viernes 25 de noviembre de la última reunión ordinaria en el Pleno del Consejo Provincial. Guillermo Herrera, consejero de la parroquia 11 de noviembre y que termina sus funciones como consejero provincial, detalló las actividades cumplidas durante este tiempo que fue parte de la Cámara Provincial. Nosotros hemos hecho todo, por ejemplo, que es los límites, lo de aprobar los presupuestos, las reformas, algunas ordenanzas. Ahorita lo que nos queda es por tal vez terminar de aprobar el presupuesto para el 2017, eso quedaría pendiente. Del resto creo que hemos venido de acuerdo a las invitaciones del prefecto, hemos cumplido a cabalidad todo. Un trabajo satisfactorio que deja mucha experiencia para poner en práctica en la administración de su parroquia, fue lo que destacó Aurelio Pastuña, consejero de la parroquia Chuquchilán. Sí hemos colaborado, ¿no? Hemos estado siempre en el territorio, colaborando con su prefecto y entre nosotros como consejeros también hemos estado unidos y trabajar de una manera conjunta. Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Prefectura interviene y planifica obras viales en el Cantón Sicchos. De acuerdo a las competencias de la Prefectura de Cotopaxi, se ejecutaron los trabajos de mantenimiento vial en la comunidad de las parcelas del Cantón Sicchos, donde se realizaron trabajos de bacheo, lastrado, limpieza de cunetas y pasos de agua, desde la Y de Cerro Azul hasta la Reserva Ecológica de Sarapullo en 15 kilómetros. Esta vía no ha sido intervenida desde hace casi una década, por lo que los habitantes de la comunidad Las Parcelas agradecieron al prefecto que visitó este sector para verificar la ejecución de los trabajos y el estado actual de la vía. Cierto que a veces de repente por A o por B no hay ese momento que nosotros pedimos la maquinaria, pero a la final se cumplió esta vez. Los dirigentes y autoridades se comprometieron a generar un trabajo coordinado para poder mantener esta vía en buen estado e impulsar el turismo comunitario, para que quienes viven en las ciudades tengan la oportunidad de disfrutar de los paisajes y conocer sobre todo el territorio provincial. Dentro de la misma competencia de vialidad y frente a la necesidad de los habitantes de las comunidades de Saraguasi y Moreta de la parroquia Chuquchilán de tener una vía directa que facilite la movilidad de las personas y los productos, el prefecto de Cotopaxi, el alcalde del Cantón Sicchos y representantes del Ministerio del Ambiente junto a la comunidad caminaron por más de 2 horas para reconocer el posible camino que uniría a estas comunidades. La ingeniera Jimena Jacome, representante del Ministerio del Ambiente, explicó que presentará el informe respectivo a las autoridades superiores del ministerio, porque para la apertura de esta vía se requiere de un permiso especial debido a que se encuentra en una área de reserva ecológica. Técnico que será entregado a nuestras autoridades máximas. Ellos son los que darán la respuesta ante ese informe. El prefecto de Cotopaxi, Jorge Guamán Coronel, propuso establecer una mesa de diálogo entre las diferentes autoridades y buscar una salida para dar respuesta a la necesidad de los habitantes de esta zona en la apertura de la vía. Compañeros, entonces yo creo que tenemos que sentar a conversar seriamente, más allá de una licencia que ojalá, yo también estoy a la ingeniera rogando, a los técnicos estoy rogando, midamos la cuestión entre el impacto social y el impacto ambiental y lleguemos y negociemos.
Gestión de la Prefectura de Cotopaxi. Muchas gracias por acompañarnos en Huilla y Cuna. Será hasta la próxima semana. Prefectura de Cotopaxi, promoviendo la interculturalidad desde la nueva gestión pública, trabajando por el desarrollo rural de la provincia. Cotopaxi, nuestra tierra, nuestra vida. Vive la interculturalidad.